De regreso al cole en clase. Bueno, de regreso al cole y estamos en esta secuencia durante la semana porque es importante ponerle una especial atención a niñas, niños y adolescentes, estudiantes que están ya nuevamente en el colegio. Bueno, en los próximos días retornan a clases y por eso también necesitamos saber cómo ayudarlos para organizar las tareas escolares y las responsabilidades en casa. Para conversar al respecto tenemos la presencia de Lenka Neira. Ella es pedagoga y maestra en educación inicial. Lenka, bienvenida a ¿Qué hacer en Nacional? Es un gusto para nosotros contar con tu presencia y que nos brindes la orientación correspondiente. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Michael, buenos días, ¿Qué tal? Sofía. Es un gusto verlos. Igualmente, Lenka. Y esos consejos o esta forma de orientación a los padres de familia, yo creo que van a estar muy atentos porque hay una nueva situación virtual que todas las familias están viviendo. O sea, los chicos no van a ir al centro educativo, sino que dentro de nuestro domicilio vamos a condicionar un espacio para que se desarrolle estas actividades escolares, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a organizar a nuestros hijos, Lenka, para que cumplan con todos los deberes y los quehaceres que hay o que demanda la tarea escolar? Así es, Michael. Bueno, iniciamos un nuevo año escolar y por lo pronto aún sigue siendo virtual y tenemos que en casa organizar el tiempo de nuestros pequeños y también nuestros tiempos como padres de familia. Es importante de poder establecer una rutina, ¿no? Que juntamente con los pequeños, que la elaboramos, ¿no? Y que esa se pueda ir respetando. Lo más recomendable, Michael, es que nosotros empecemos primero por regular los horarios de sueño, ¿no? O sea, van a empezar las clases tienen un horario, ¿no? Los pequeños van a tener que conectarse desde muy temprano, entonces, previamente a esto, los niños tienen que haber descansado las horas, ¿no?, necesarias para que ellos estén muy frescos, muy activos en la clase. Entonces, regular los horarios de sueño es el primer paso para lograr que ellos se organicen su tiempo y que sepan aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Asimismo, esto, por ejemplo, asocia el acto de dormir con una rutina. Así es, ¿no? Todo lo que implica el hecho de regular los horarios de sueño implica la rutina en casa de ponerse la pijama, leerles un cuento, darles un beso, ¿no?, a mamá, a papá, apagar las luces, ¿no?, para que el pequeño no esté listo para descansar las horas no necesarias. De igual manera también es establecer una rutina, por ejemplo, del aseo, ¿no?, del baño, de la cena diaria, ¿no?, previo a esto, porque los niños necesitan, antes de ir a dormir, pues, ¿no?, relajarse después de un día lleno de actividades y el aseo es importantísimo. Así es que los papás pueden aprovechar ese tiempo también para conversar con sus pequeños y obviamente anticiparlos a que ya empiezan las clases y que tienen que organizar sus tiempos, ¿no? Eso es muy importante. Apoyarlo, sí. Sí, Lenka, y justo en este organizar y ver el tema de los horarios, obviamente en vacaciones hemos sido quizás más flexibles, pueden dormir más tarde, pueden levantarse también más tarde. Entonces, ¿en qué momento se hace el cambio? ¿Días previos, un día antes? Cuéntanos un poco sobre esa implementación de la rutina al cual tú haces referencia. Bueno, en realidad yo siempre recomiendo que nos anticipemos. Los padres debemos anticipar a los pequeños de que ya estamos próximos a iniciar las clases, que las rutinas que teníamos en verano, que como bien dice Sofía, son mucho más flexibles, hemos de repente tenido un poco más de tiempo para hacer otras actividades, acostarse un poquito más tarde, ¿no?, etcétera, pero que eso tiene que cambiar y que implica, ¿no?, digamos, el hecho de que el pequeño empieza a adquirir ciertas responsabilidades. La anticipación es muy importante porque el niño va asimilando esa información que le estamos dando, que ingresa, digamos, actividades distintas en el colegio y que para ello tiene que haber un tiempo para todo, un tiempo, ¿no?, para
por ejemplo, hacer las actividades que pudo haber estado haciendo en verano, que van a tener que variarse, pero sí, que va a haber un momento para la cena, para el baño y descansar luego, y que tiene que dormir las horas que un niño necesita para poder reponer las energías, ¿no? Crecer y, bueno, estar activo ya para las horas de clase, ¿no? Muy temprano en la mañana. Ujú. Ahora, Lenka, el acompañamiento, la orientación de los padres de familia tiene que ser también constante dure una clase virtual, o podemos de repente nosotros hacer teletrabajo también. Hay muchos padres de familia que están haciendo lo propio. Para que de alguna manera, el momento que tengamos que desarrollar las tareas, todos estemos sintonizados en las mismas actividades. Claro, va a depender mucho también de la edad, Michael, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeño, quizás para conectarse en la plataforma, no necesita sí el apoyo porque tiene menos autonomía, pero eso no significa que no lo va a poder lograr, ¿no? Entonces, es importante de que en casa todos nos organicemos en nuestros tiempos y responsabilidades. Los niños pequeños necesitan siempre un poco más de apoyo para poder lograr la conexión y estar, ¿no? Haciendo el seguimiento que necesitan, ¿no? Entonces, durante el desarrollo de las clases virtuales, lo más probable es que necesiten, ¿no? Previo al inicio de estas, todos los materiales, ¿no? A la mano, para que el pequeño no se pare, o el acompañante no se pare, los consiga, regrese, ¿no? Entonces, tiene que haber, ¿no? Un espacio adecuado donde no haya elementos distractores, no haya mucho ruido, y que eso no de alguna manera interfiere en la clase. Entonces, una vez conseguido esto, nosotros también en casa pues tenemos que, como tú dices, sintonizarnos para que todos podamos cumplir con esta organización y orden, ¿no? Es importante que si los niños son muy pequeños, nosotros consideremos el espacio adecuado, restar elementos distractores, tener todos los materiales a la mano, que las clases, por ejemplo, los tiempos de las clases no interfieran con los alimentos, desayuno, almuerzo, y si de repente hay un receso en el horario que tienen los pequeños en sus clases virtuales, aprovechar para que ese sea el momento oportuno para una lonchera o para un refrigerio, ¿no? Es lo más adecuado. Hablando de las responsabilidades que deben tener los niños, estas deben ser asignadas de acuerdo a su edad. ¿Nos puedes detallar qué diferencias hay entre una y otra edad? Si estamos hablando de involucrar a los niños con los deberes de la casa, entonces hay que considerar que un niño pequeño, entre 2 a 3 años, por ejemplo, podemos nosotros darle la responsabilidad en casa con regar plantas, ¿no? Por ejemplo, comer sin mucha ayuda, ¿no? Ya estamos ahí nosotros ayudando al pequeño a que tenga un poco más de autonomía, y que él es responsable, por ejemplo, de sus vajillas, de sus tenedores en el momento de comer, recoger sus juguetes, guardarlos en el lugar correspondiente, retirar su plato de la mesa y dejarlo en el lavadero. Cosas muy sencillas, muy puntuales, pero para un niño de 2 a 3 años, ¿no? Estamos nosotros ahí desarrollando la responsabilidad e involucrarlo en los quehaceres de la casa. Si nuestro pequeño de repente tiene ya un poquito más de edad, ¿no? De 4 a 5, podemos, por ejemplo, darle una responsabilidad que si tenemos una mascota en la casa, que él se encargue de darle la comida a la mascota, de repente ordenar los cubiertos limpios en el cajón en la cocina, reponer el papel higiénico de los baños, ¿no? Actividades simples que van a hacer que él esté mucho más involucrado en la casa, ¿no? Para un niño de 6 a 7 años, lo que recomiendo es, ¿no? Que, por ejemplo, nos pueda ayudar con la lista, ¿no? de las cosas que tenemos que comprar en el supermercado, ¿no? Y que él también participe. ¿Y a ti qué te parece? ¿No? A ver qué crees que necesita, qué falta en el refrigerador, ¿no? Qué falta en la alacena, ¿no? Y de igual manera, limpiar los zapatos, mantener su cuarto ordenado. Ya las responsabilidades van variando, van incrementando un poco más. Un niño de 8 a 9 años, por ejemplo, el tender su cama es una responsabilidad que todos los papás tenemos que lograr que lo haga. Y a veces quizás podemos tener ayuda en casa, ¿no? Pero eso no significa que nuestro pequeño de 8 o 9 años no lo pueda hacer. Eso es muy importante, mantener en orden su habitación. Y ya un pequeño entre 10
a 13 años es, por ejemplo, ¿no? Hacer sus tareas sin que se lo estén recordando. Qué difícil en esta edad, ¿no? A veces las mamás estamos, hiciste su tarea, estamos muy pendientes de eso, pero ya un niño entre esas edades, de 10 a 13 años, tiene que hacer sus tareas sin que estemos ahí atrás de él, ¿no? También puede ser una recomendación, cambiar las toallas, sucias en el baño, ordenar la ropa, por ejemplo, seleccionarla por colores o, por ejemplo, la ropa de cada integrante de la familia, meterlas en la lavadora, organizar su horario de estudio. Es algo que le va a valer muchísimo cuando sea, por ejemplo, un estudiante universitario. Tenemos que inculcarle desde esa edad, que ya está entre los últimos grados de la primaria o iniciando la secundaria, ¿no? Poner la mesa para cenar, para el desayuno, para el almuerzo, ¿no? No olvidemos, Michael y Sofía, que es muy importante motivar a los niños, ¿no? De muy buena forma el que nos ayuden, ¿no? El hecho de que ellos participen en las responsabilidades de casa no significa que es un castigo, al contrario, ellos son parte de la familia y hay que involucrarnos. Interesante, interesante conversar contigo, Lenka, y saber qué actividades y horarios se deben organizar para darle a nuestros hijos estas responsabilidades y el cumplimiento, porque finalmente va a depender de eso, la formación de nuestros hijos. Así que interesante, interesante conversar contigo, interesante tu orientación también. Muchos padres han estado atentos, ya estarán tomando notas, porque ya pronto, en las siguientes semanas, ya iniciarán sus actividades escolares, así que siempre es interesante conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lenka, Neira, ¿algo más que quisieras agregar? Nada, bueno, agradecerles la invitación. Nosotros, en realidad, cualquier consulta que quieran los padres de familia, ¿no? Nos pueden buscar en www.nidoarcoiris.com. Trabajamos ya hace bastantes añitos, 18 años, orientando a las familias, ¿no? Para cualquier tip de crianza. Sabemos de que este año es virtual y todavía nos está costando mucho adaptarnos a organizar nuestros tiempos, pero no, es en realidad con mucha voluntad, con mucha paciencia, buen humor, ¿no? Podemos hacer que estas cosas funcionen, así es. Lenka Neira, pedagoga y maestra de educación inicial, estuvo conversando con nosotros. Muchísimas gracias. Sofi, nosotros seguimos con más entrevistas aquí en nuestro magazine ¿Qué hacer por Nacional?